Lima y por supuesto por lo que se ha visto hoy la incidencia de la salida de niños hasta 14 años pues ha sido limitada, ¿no? En muchos casos pues los propios padres han preferido no hacerlo, en otros por supuesto pues vemos que no hay mayor problema, otra vez repitiendo depende del distrito, pero estamos en un punto en el cual hablamos pues de 141 nuevos decesos solo hoy. Llegamos hasta 2.789 víctimas mortales en lo que va de esta pandemia y una cifra que, bueno, ya se acerca pues a los 100.000 casos diagnosticados, 94.933. En cualquier momento, seguramente en el próximo par de días, superaremos esta barrera. Por supuesto, son dos curvas, ¿no? las que tenemos que leer, como les digo, una la que es la de los casos, que vemos que en los últimos días, a pesar pues de estos números que son pues bastante importantes, vemos que en los últimos días van de todas maneras los casos diagnosticados día a día, los casos nuevos me refiero, van reduciéndose. Hemos tenido un pico por este lado el 14 de mayo con 4.298 casos detectados en un día y a partir de ahí hemos entrado pues en una especie de bajada que todavía pues no puede seguramente o quizá podría no significar nada de determinante, pero para llegar al 18 de mayo hoy con 2.660 casos. ¿Significa esto que ya estamos dentro de esta meseta larga, complicada, pedregosa? Comenzamos a bajar, como se está señalando? Hay quienes pues, señalan que la meseta de este contagio culminaría el 1 de junio, según los cálculos. Vamos a conversar con el médico salubrista, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, Ernesto Gosser, para que nos ayude a llegar a algunas respuestas en medio de una situación, pues, de todas maneras, aún incierta y literalmente de pronóstico reservado. Doctor Gosser, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches, gracias por la llamada. Su interpretación de esta doble curva, si se quiere, estamos, pareciera en una reducción de casos, a pesar de que los números son importantes, reducción me refiero de casos diagnosticados que irían pues este conteo diario, al parecer en una suerte de reducción, pero bueno, seguimos lamentando números de fallecidos cada vez más significativos. 141 el día de hoy, que creo que en lo que vamos, sí, efectivamente, confirmo acá, en lo que vamos de la pandemia, el día de hoy ha sido el peor día en términos de muertos, de fallecidos en una sola jornada. Cuéntenos, por favor. La curva de la pandemia en el Perú está, al parecer, entrando en lo que usted ha estado describiendo como una meseta. En otros países lo que ha hecho es un pico. Por ejemplo, en España, a comienzos de abril, alcanzó su pico tanto de muerte como de casos y de ahí comenzó el descenso. Pero fíjese, desde el comienzo de abril hasta ahora, en esa fecha tuvieron 900, casi 1.000 muertos en un día y ahora están menos de 100. Lamentablemente, el llegar a la meseta no significa que ya no va a haber casos, sino que el número de casos va a estar subiendo y bajando, pero alrededor de esa cifra, ¿no? Entre 3 y 4.000 casos, hasta que en 1 o 2 semanas, ¿no? Comience el descenso ya más sostenido. Pero ese descenso no es automático, porque los números son importantes para hacer el monitoreo. Es como un velocímetro, uno va viendo qué velocidad, pero si uno se descuida, eso puede aumentar. Entonces habremos perdido todo el esfuerzo que hemos tenido que hacer como país, como sociedad, para llegar a este punto. Una cosa esto creo que es muy importante, la meseta no significa que debamos dejar las medidas. Estas medidas de protección que se han estado recomendando desde hace varios meses, las vamos a tener que utilizar por varios meses para evitar que haya rebrotes. Entonces, efectivamente, España ha tenido 52 fallecidos, ¿no? El día de hoy, que ha sido pues el número
más reducido en muchas semanas, en varias semanas. Por eso ellos, pues precisamente señalan, como usted dice, que bueno, ya estaría, digamos, ya en un punto mucho más bajo del famoso pico, ¿no? Nosotros seguimos en esta meseta ya hace un buen tiempo esperando, pues, que de alguna manera esta extraña geografía comience, pues, a acercarse a niveles del mar, por decirlo de alguna forma. Sí, no todos los países tienen el mismo Así comportamiento es. porque, Ujú, por ejemplo, a diferencia de ellos, también nosotros tenemos una letalidad mucho menor, ¿no? ujú. Lo mismo que mucho menor que Italia. Y también tenemos mucho menos casos. eh, y la mortalidad probablemente en España, como en Italia especialmente, se debe a la composición demográfica, ¿no? Son poblaciones más viejas, de mayor edad, digo, entonces se espera que por las características del virus produzca más complicaciones en esas personas, ¿no? En- La mortalidad en el Perú, doctor, debería comenzar también a bajar, porque como decía, pues son dos curvas que no avanzan en paralelo por evidentes razones, ¿no? Los contagiados de hoy son quienes llegarán lamentablemente a UCIs en 2 semanas seguramente, ¿no? Entonces, claro, es una doble lectura la que hay que hacer, pero podemos esperar que estos números, que lamentablemente todavía no se reducen en el caso de las víctimas mortales, a pesar de que todavía estamos lejos, como usted advierte, pues, de los países a los que les ha ido mal en Europa, debería empezar ya, eso sí, a bajar. Eso también va a estar en estas ondas de subida y bajada. Probablemente en la siguiente, mañana la cifra pueda ser menor, digamos 110 y Ujú. después 120. Cada caso es una tragedia para la familia, ¿no? Pero, digamos, estamos analizando, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, Ujú. esto puede bajar y subir, todavía en las siguientes semanas, ¿no? Hay dos modelos, dos grupos, hay varios modelos que se han hecho. Uno que utiliza la Universidad de Washington y que también hablan de esta meseta y una caída lenta. Y un modelo que ha sido estudiado y que está siendo publicado por un grupo de Cayetano y la UNI, que también indican, ese es el que indica que aparentemente la caída comenzaría ¿no? el primero de junio. Ujú. Pero acordémonos que estos son modelos, los modelos matemáticos utilizan varios supuestos y estos tienen la ventaja que se van corrigiendo Ujú. de acuerdo a cómo entran los nuevos datos. Entonces, por ejemplo, una corrección puede significar que la caída se inicie 5 días antes, o sea, el 28 de junio, perdón, de mayo, o la corrección puede llevar a que la caída recién empiece el 3 o 5 de junio. ¿Por qué, Entonces, sí, por qué, doctor, se produce eventualmente esta caída? ¿Es porque en todo caso el virus ya no tiene mucho a dónde moverse, porque se va desarrollando cierta inmunidad a partir del contagio masivo en la población? ¿Cómo es el recorrido, el comportamiento, si se quiere, de una pandemia tan dramática como la que estamos viviendo? el comportamiento de las pandemias y de las epidemias, que son las que ocurren en cada país, siempre va a tener una curva que va subiendo y luego va a bajar. La forma del descenso es distinta en cada país y en cada región dentro del país. Eso tiene que ver efectivamente con la capacidad y la oportunidad que tenga el virus para poder replicarse. Si es que mantenemos la distancia física de 2 metros, el uso de mascarillas, el lavado de manos, le vamos a dar menos oportunidad al virus para acercarse. Entonces, en las ciudades donde hay muchos casos, si esas personas no se mueven, por eso se hace el aislamiento, la cuarentena, entonces el virus ya no tiene dónde ir, porque ya los demás tienen inmunidad, o sea, defensas contra el virus y no van a permitir que ingrese y por lo tanto el virus no se puede replicar y por eso cae. Pero queda en algunas personas, por eso que rebrota después. Entonces, cae porque en el lugar donde se ha producido el máximo número de casos, cerca no tiene dónde moverse. Pero si esas personas infectadas se desplazan a otro sitio, se van a llevar el virus y van a transmitirlo a otra persona. Acordémonos que la mayor proporción de contagio se produce de forma directa.
Uno de los problemas con este virus es que tiene un largo periodo de incubación, de 2 a 14 días. Eso, sumado a la alta proporción de casos asintomáticos, hace que se pueda propagar de manera silenciosa. Entonces, es probable que que en nuestro país, en varias ciudades, el número de casos reales sea mayor, y no porque no los esté contando, no es que lo esté contando mal el Ministerio de Salud, sino que está contando los que puede contar. Los asintomáticos están como usted y yo, no tienen síntomas. Entonces, no se les hace la prueba. Y al no se hace la prueba, si una persona está en una zona de alta circulación del virus, si esa persona se traslada a otro sitio, entonces se va a llevar el virus consigo y si se pone en contacto directo a menos de 2 metros con otra persona, bajando la protección, eso puede transmitir la enfermedad. Algunas veces acá la siguiente etapa va a tener que ver mucho con la cultura y el comportamiento. O sea, con qué facilidad los peruanos y peruanas nos vamos a acostumbrar a utilizar, por ejemplo, la mascarilla. Antes la veíamos en las películas o en la televisión con las personas procedentes de Asia, o también cuando llegan al país veíamos que usaban mascarillas. Ellos ya incorporaban en su cultura. ¿Por qué? Porque para ellos la mascarilla no es porque ellos piensen que se van a contagiar, sino porque ellos, por respeto, ¿no? Se asumen como potencialmente pueden tener alguna enfermedad y no quieren contagiar al otro. Entonces, esa es una cosa importante que debemos incorporar. Saber que con nuestra actitud vamos a proteger nosotros y proteger a otros. La solidaridad en la actuación. Eso es muy importante de incorporar. Y también la costumbre, porque en los sitios de nuestro país donde hay más calor, les resulta pues más incómodo. Es natural, pero vamos a tener que utilizar maneras creativas para convencer de utilizar estos separadores físicos para evitar que se siga transmitiendo el virus. Son criterios que están ahora mismo pues en discusión, porque el propio Colegio Médico, que ha tenido pues una postura crítica, ¿no?, en varias de las políticas adoptadas, recomienda pues ampliar la emergencia sanitaria nada menos que hasta el 11 de julio. Y al mismo tiempo conocemos pues una encuesta de hoy de Ipsos, en la cual pues el 41% de personas señala haber dejado de recibir todo ingreso. Entonces, tienes evidentemente en contraposición, y esto por supuesto pues es un debate que cada país está teniendo con respecto a cómo va a quedar la economía, ¿no?, global después de esta situación, pero en su opinión, la cuarentena, que si bien, ¿no?, ya sabemos, pues va a tener una serie de restricciones, pero básicamente podría levantarse como está planificado para este domingo o para el próximo lunes, si es que el peruano se toma en serio estas medidas de prevención que, como usted señala, debe incorporar a su vida diaria. ¿Es posible levantar la cuarentena? El levantamiento de la cuarentena obviamente le corresponde a las autoridades, pero yo estimo que esta cuarentena que estamos viviendo todavía no tiene criterios para que sea levantada, o sea, para que regresemos todos a movilizarnos como lo hacíamos antes. Creo que sí debe haber un relajamiento gradual de las medidas y también que debe ser diferenciado por regiones. No es lo mismo el Loreto, que está en una situación muy difícil, que Puno o Apurímac, ¿no? Entonces deberían tenerse estrategias diferenciadas por regiones. Y la otra medida que yo creo que debería modificarse es el toque de queda. El toque de queda a las 8 de la noche y a las 4 de la tarde me parece que no ayuda en esta etapa, porque cuanto menos tiempo tenga uno de realizar las actividades esenciales, como búsqueda de alimentación o trámites indispensables en los bancos, mayor concentración va a haber de personas en un espacio. Y lo que no queremos es que el virus tenga esa oportunidad de estar a 2 metros o menos de otra persona. O sea, ese es el criterio básico. ¿Cómo se aplica en cada situación, en cada realidad, en cada
espacio de trabajo, en cada situación, eso es una cosa que debe analizarse por cada una de las personas que trabajan en los diferentes sectores. Pero a mí me parece que el toque de queda no debería ser a las 8, sino a las 10 y en todo el país, porque daríamos más tiempo a los servicios para que la gente se distribuya de manera menos concentrada y permitiría un menos contacto, ¿no? Y Esa es la deberíamos razón por la que... llegar a un punto también, doctor, en que la propia población evite las aglomeraciones, ¿no? O sea, como usted señala, teniendo probablemente horarios más extendidos y demás, tener también pues un poco de sentido común, de autodefensa, ¿no? Para poder evitar, ¿no?, todo tipo de aglomeración. El otro punto es que ya de hecho se ha relajado, se ha flexibilizado las medidas para que los niños puedan salir en buena parte del país, en algunas regiones no, en otros distritos en Lima también esto todavía está restringido. Pero evidentemente pues los niños como tal necesitan también poder tener pues contacto con la calle en algún momento, tener aire fresco. Estamos viendo pues los que tenemos hijos pequeños, situaciones pues que obviamente les ha impactado vivir una experiencia como esta. ¿Qué medidas hay que tener para salir con los niños a la calle? Si van a salir con los niños a la calle, tiene que ser, primero hay que prepararse para eso, ¿no? Hay que explicar con claridad y buscar que los niños no se puedan perder de contacto con uno y puedan tocar cosas o acercarse a personas. Y en realidad yo no recomendaría salir a la calle con niños, ¿no? Salvo en los casos en que, bueno, pues el niño esté en capacidad de realmente eh, obedecer y seguir las indicaciones de manera natural que le den los padres, ¿no? De Yo repente creo estamos que hablando de hay más grandecitos, ¿no? De repente estamos hablando de más grandecitos también. más grandecitos y paseos muy cortos. El virus no está en el aire, pero el problema es que los niños en cualquier momento, si salen muchas, pero el problema es, como le digo nuevamente, es salir. Si salen muchos, esto ha estado pasando en varios países, como en España se ha visto que la gente les han dado horarios y todo el mundo ha salido a la calle y se están encontrando, ¿no? Entonces, eso puede, en nuestro país todavía no estamos en el momento en el que esto ¿cómo se llama? Realizar, porque todavía hay muchos casos, ¿no? Y todavía hay mucha oportunidad de encuentro entre personas que pueden estar potencialmente contagiadas, sobre todo sabiendo que hay muchos casos asintomáticos. Y algunas personas, los asintomáticos, han pasado la enfermedad sin que se den cuenta, pero a la persona a la que le transmiten, esa persona puede tener una condición de riesgo como las que conocemos, enfermedades como diabetes, etcétera, o sobrepeso, o adultos mayores, y entonces esas personas pueden complicarse, ¿no? Doctor, Entonces, sí. Sí, para terminar ahora sí, bueno, están los avances de las vacunas, de los tratamientos, la vacuna está de Oxford, parece que está relativamente bien encaminada, pero sabemos que eso va a tomar un tiempo. La noticia así concreta que ha llegado hoy es que la Organización Mundial de la Salud ha presentado este estudio o esta conclusión según la cual efectivamente el coronavirus no se transmitiría por objetos. eh, que es poco probable que se transmita por objetos. Por eso yo le decía Ajá. que, ¿cómo se llama? Que el medio más frecuente es el contacto entre las personas. Es por eso que hacía ese énfasis y porque lo que ellos señalan es que, por ejemplo, esta conducta que han comenzado a tomar algunas personas de limpiar y lavar todas las cosas que compran en el supermercado o en el mercado, no tiene tanto sentido, porque es poco probable, no es que sea improbable, es poco probable que la transmisión sea por esa vía. Ujú. La transmisión sí puede ser por superficies y objetos que han sido tocados por una persona que siendo infectada, digamos, estornuda o tose y se cubre con la mano, cosa que no debemos hacer, sino con el pliegue del codo, toca el objeto y este objeto pasa a otra persona y esa persona se toca la cara. En esos casos sí,
pero en las superficies de objetos que están en venta en supermercados, en tiendas o que llegan, es muy poco probable. Por eso también, por ejemplo, este, poniendo buenas normas de bioseguridad, los deliveries no deberían ser peligrosos, ¿no? Porque no están, es poco probable que por esa vía se puedan transmitir, Muy bien. ¿no? Muy bien. Entonces, es importante para las estrategias. Exactamente. Doctor Ernesto Oser, médico salubrista, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa y vamos a conversar con la congresista Leslie Lazo de Acción Popular, que es además presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso. Hay choques ahí que no son con el codito entre el Ejecutivo y el Parlamento. Volvemos. Estamos con la congresista Leslie Lazo de Acción Popular, presidenta además de la Comisión de Justicia del Congreso, a quien le damos la bienvenida esta noche. Congresista, buenas noches, gracias por esta comunicación. Muy buenas noches, Enrique. Gracias a ustedes por la invitación. Yo no quiero dejar pasar la ocasión, antes de hablar de los aspectos propios del Congreso, de poder preguntarle a usted cómo fue su proceso con el coronavirus. Usted y su esposo dieron positivo, usted lo hizo público, fue la primera congresista en este caso. Señalaron que a pesar de haber tomado las medidas de precaución, pues bueno, resultaron los dos contagiados y evidentemente ahora, afortunadamente, la tenemos ya trabajando con normalidad. Quería yo, por favor, que le cuente a la población cómo fue este proceso, cómo usted pasó por los síntomas y en qué momento pues ya sintió una recuperación. Muy bien, gracias. Mire, sí, efectivamente, mi esposo y yo, como lo acabas de mencionar, dimos positivos al COVID, y no solamente mi esposo y yo, sino también mi menor hijo de 2 años y mi papá y mi mamá, personas adultas que viven conmigo. Los 5 fuimos contagiados por el COVID, pero en el proceso quienes se complicaron fue mi esposo, mi mamá y yo, quienes terminamos internados en una clínica local, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus, como todos saben, es una moneda al aire. No sabes si simplemente puede ser un asintomático, simplemente tener dolor de garganta y fiebre, tener neumonía, como en el caso de nosotros, o en otros casos más extremos, quitarte la vida, ¿no? En el caso de nosotros sí estuvimos días hospitalizados porque por la cuestión de la neumonía. Yo estuve 4 días internada, mi esposo estuvo 7 porque él sí tuvo asistencia de oxígeno, tuvo una neumonía un poco más fuerte, y mi mamá también tuvo neumonía, pero un poco más leve también. La recuperación, luego que nos dieron de alta, hemos estado en casa. Hasta ahora mi persona no sale de su domicilio y mi esposo recién el día de hoy ha salido, ¿no? Gracias a Dios nos sentimos muy bien de salud, recuperados, pero en este momento aún nos seguimos cuidando, en realidad como deberíamos hacer todos los peruanos. Cuénteme, el tema de la neumonía es, lo que sabemos es que puede manifestarse de una forma bastante agresiva, bastante violenta y casi de un momento a otro. Nos está contando el caso de su esposo. ¿Fue así? En el caso de mi esposo y mío también, porque también hice la neumonía, pero fueron casos diferentes, te cuento. Él tuvo 7 días de fiebres altas, tuvo mucho dolor muscular, tuvo tos, dolor de pecho tuvo. Y es allí cuando fuimos, nos hicimos la tomografía y nos dan el resultado que es neumonía. Pero en mi caso fue totalmente diferente. Yo nunca hice fiebre, yo no tosía. Lo particular en mí fue que tuve fuertes dolor de espalda y de pecho. Es allí que los dos el mismo día vamos a la clínica y pues nos tuvimos que hospitalizar, ¿no? Nos tuvimos que internar. Y su hijo, el pequeñito, afortunadamente no hizo ninguna complicación. Afortunadamente mi hijito fue un asintomático.
Ya. Fue un portador, pero no hizo ningún tipo de síntoma. Ajá, no, bueno, sí, y su Gracias esposo, a Dios, de verdad que ajá, sí. y su esposo, por supuesto, Julio Chávez, alcalde de San Martín de Porres. Bueno, nos alegramos en medio de este drama Muchas gracias. que todo haya podido ser superado. Y quería, bueno, usted está al frente de la Comisión de Justicia del Congreso y el Congreso ha rechazado el proyecto para desasinar los penales por COVID-19. ¿Cuál es la situación que usted observa? ¿Cómo el Congreso va a aportar para poder reaccionar ya con respecto a este escenario tan delicado? Bueno, sí, efectivamente estoy presidiendo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, quien ha tenido esta última semana un trabajo bastante arduo y complicado más, no más que por tiempo, sino que hemos tratado un tema poco popular para muchos, un problema bastante polémico, ¿verdad? Ujú. Y que si bien es cierto, es el Poder Ejecutivo el quien tiene responsabilidad del deshacinamiento y de la problemática de las cárceles en el Perú, decimos que no solamente es este gobierno, sino los gobiernos anteriores que poco o nada han hecho por esta problemática. Y lamentablemente, recuerda que ha salido lo peor o donde estamos más débiles, que es los centros penitenciarios, que son focos infecciosos, y que lo sabemos, todos sabemos que los centros penitenciarios son focos infecciosos, y más aún en este estado de emergencia con el COVID-19. Lo que el Congreso ha dado como mensaje en este último pleno rechazando el dictamen en mayoría es no querer asumir responsabilidad respecto al asesinamiento y respecto, como algunos dicen, tener en cuenta nuestra seguridad ciudadana, ¿no? Porque si bien es cierto van a salir procesados con prisión preventiva, también van a salir internos sentenciados por la remisión condicional de la pena. Entonces, es allí las disyuntivas seguramente que han tenido muchos colegas congresistas, ¿no? Entre la seguridad ciudadana y seguramente no saber qué hacer con el desafinamiento, que según ellos y la mayoría indicaba en el Pleno del Congreso, era suma responsabilidad del Poder Ejecutivo, ¿no? Ujú. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces en estas circunstancias? Por ejemplo, había un informe del Poder Judicial que tenía puntos coincidentes con el Ejecutivo, había algunas diferencias, pero de hecho en el Poder Judicial lo que decía es el Ejecutivo debería emitir un decreto legislativo. ¿Cree usted entonces que el Ejecutivo tendría que echar mano a un decreto con estas características para poder solucionar la situación? Porque el hecho es que, claro, tampoco se puede dejar que esto se convierta pues en una tragedia humanitaria de dimensiones gigantescas, ¿no? Por supuesto que sí, yo coincido contigo y desde el día que nos instalamos, que fue el día lunes, Ujú. recuerda que hubo 5 iniciativas legislativas respecto al deshacinamiento en las cárceles. Una de ellas es del Poder Ejecutivo, 2 del Poder Judicial y 2 de colegas congresistas de la República. Estas 5 se trataron de consensuar en un dictamen que fue presentado al Pleno el día jueves. Ujú. El día jueves se puso a pleno, hubo debate, todos los aportes que se hicieron por la mayoría de los congresistas fueron tomados como consenso en el dictamen presentado el día sábado. Lamentablemente, pues, como te dije hace un momento, no solamente dependía de los miembros de la Comisión de Justicia o de mi persona como presidenta de la misma, porque se hizo todo lo posible para consensuar los 3 poderes del Estado. ¿Ustedes Tanto el Poder ustedes Judicial, llegaron a un consenso entre estas propuestas y la votaron en la comisión? por supuesto que sí. El dictamen fue aprobado en mayoría. Es por eso que a mí me sorprende que muchos congresistas que apoyaron el dictamen en mayoría, que suscribieron a favor del dictamen en mayoría, al final en el Pleno votaron en contra. Ujú, ujú. Entonces, por eso es que yo pienso, y eso es lo que todos también piensan, que no hubo una voluntad sincera, sobre todo de esas personas que saben quiénes son, que dijeron una cosa, consensuaron, aportaron y votaron a favor, y simplemente en el pleno le dieron la espalda a este dictamen, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, porque claro, por lo que usted nos señala, pues de la secuencia de hechos,
Sí, evidentemente es probable que una parte o buena parte, o la mayoría en este caso de los miembros del Congreso, no quieran asumir responsabilidad por una situación compleja, que pues siempre va a ser complicada de afrontar, que es el tema de los penales frente a la ciudadanía. Pero también es cierto que ustedes han llegado en la situación en la que han llegado en Sí, claro que una sí. circunstancia singular, extrema, y evidentemente hay que reaccionar de acuerdo a esas circunstancias, ¿no cree? Y yo pienso sí que lo teníamos que asumir, que los congresistas no solamente representamos a los ciudadanos de pie, sino también representamos a las miles de personas que están internadas en un centro penitenciario, pues ellos no han perdido los derechos fundamentales como es el derecho a la vida, Ujú, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad. Y además, ¿sabes qué? Nuestras personas que trabajan en el INPE, por esto supuesto. para mí era importantísimo hacer lo imposible para que se pueda aprobar. Por eso dije, fue un trabajo de días, de noche, de tratar de consensuar esos tres poderes del Estado, porque no hacer nada para mí era inaceptable. Ujú. Se calificaría hasta una violación de derechos humanos y sabes que tenemos responsabilidad internacional del Estado, ¿no? De no hacerlo. Y En seguramente términos esto... prácticos sería una fuente segura de colapso al sistema de salud ya colapsado en el Perú. Imagínate que son más de 90.000 presos, más el personal del INPE, imagínate, no tenemos la capacidad ahorita en el sistema de salud para poder atender tantos, ¿no? Va a tener que reaccionar el Estado de alguna manera. Por otro lado, Acción Popular, entendemos, está proponiendo que sea un delito alterar los precios de las medicinas. Hemos visto en las últimas semanas pues denuncias sobre incrementos de precios bastante pues significativos. ¿Cómo presentan ustedes este proyecto? ¿Cuáles son sus principales características? Pues mire, la verdad te voy a ser sincera, por los tiempos que he estado tan metida en el tema del derecho de justicia con el deshacinamiento y Bien. todo ello, me parece que lo ha presentado la congresista Ujú. Mónica Saavedra y no he revisado, Ya. te voy a ser sincera, no he Muy bien. revisado el tema. Muy bien. ¿Y cómo observa el tema de la reforma de pensiones, que también es otro debate abierto? Bueno, justamente este último debate del Pleno se va a hacer una comisión para ver la reforma del sistema previsional, ¿no? A Ujú. nivel de Perú y bueno, en realidad es un tema que ya hace tiempo se ha tenido que haber tocado también por el gobierno. Ujú. Para ir cerrando entonces, congresista, ¿cómo ve usted el papel de lo que va a hacer el Congreso en esta emergencia sanitaria? Ustedes prácticamente se van a quedar con esta situación y probablemente pues termine este mandato peculiar, reducido, ¿no? De un poco más de un año, cuando todavía no tengamos pues, ojalá, a menos que pase algo extraordinario con alguna vacuna o demás, cuando todavía no tengamos la situación normalizada. Les va a tocar, por supuesto, también afrontar o preparar el terreno para las próximas elecciones, que también seguramente tendrán sus peculiaridades. ¿Cómo observa, avisora el papel del Parlamento en circunstancias tan especiales? Mire, como siempre digo, cada congresista hace su historia de acuerdo a sus propuestas, sus iniciativas legislativas, sus opiniones y sus votos dentro del Parlamento, y de acuerdo a ello será la ciudadanía quien después de revisar y analizar bien a sus congresistas, pues pueda tener o no tener futuro político avisorando las próximas elecciones 2021, ¿no? Particularmente la propuesta de Acción Popular iniciativas mías, es que nosotros somos respetuosos de los mandatos constitucionales y hemos presentado en ese sentido una serie de proyectos de ley, son 3 proyectos de ley, a fin de que se pueda realizar en el marco de la emergencia sanitaria las elecciones del 2021, ¿no? Ujú. Es así como una de las propuestas es que se baje al 40% el porcentaje para poder asumir el mando el próximo presidente de la República, ¿no? Ujú. O sea, ¿ustedes estarían de acuerdo con que se haga una sola vuelta? Una sola vuelta en la medida que en la primera vuelta el Llegue al candidato 40%. alcance dicho porcentaje. Ujú, ujú. Eso sería Si es bastante que no lo interesante porque alcanza, pues obviamente vamos a tener que ir a una segunda vuelta. le daría de todas maneras en primera vuelta pues un nivel de legitimidad, ¿no? Y nos ahorraría precisamente esta suerte de balotaje y los expertos señalan que cuando hay una sola vuelta de todas maneras el electorado
se nuclea, ¿no?, en torno pues a los candidatos de repente con mayor posibilidad, y efectivamente pues sería una buena idea. ¿Hay posibilidades de que este proyecto de ley pueda pasar? ¿Han ustedes sondeado al resto de bancadas? Sí, incluso hay muchas personas como el doctor Tuesta Soldevía, quien está de acuerdo con ello. En la Comisión de Constitución se está analizando esta propuesta. Yo creo que es por todas luces viable, por donde se vea. Es una Además alternativa, es una alternativa exacto, no interesante. solamente porque nos va a hacer que no tengamos que salir nuevamente a exponernos a este virus, sino también que va a ser un gran ahorro para el Estado si es que llega a ganar un candidato en primera vuelta. Así es, pues gracias Leslie Lazo, presidenta de la A Comisión usted. de Justicia del Congreso, representante de Acción Popular. Evidentemente la segunda vuelta ya lo hablaremos probablemente en algún otro programa, pero la segunda vuelta tiene una historia relativamente reciente en nuestro país y muchos señalan pues que no necesariamente ha traído los resultados esperados, el famoso balotage de los franceses adaptado a estas costas. Vamos a ir a una pausa, pero ojo, no se vayan porque vamos a regresar para conversar con Elio Sánchez, superintendente adjunto de AFP de la SBS. Ustedes saben, por supuesto, sobre qué tema trata: el retiro del 25% de su fondo de pensiones. No se muevan. Más allá de debates, de posiciones a favor y en contra del desacuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre esta materia, que no es poca cosa, el hecho es que ya es una realidad la posibilidad de retirar hasta el 25% de fondos de las AFPs, eso siempre y cuando sea ese 25% un poquitito menos de 13.000 soles. Ya comenzó este proceso y vamos a conversar con Elio Sánchez, superintendente adjunto de AFP de la SBS, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Elio? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar en tu programa. Bueno, la pregunta de cajón. El usuario que está interesado en poder acceder a este retiro, ¿cómo realiza el trámite? A ver, el día de hoy efectivamente se ha dado inicio a la presentación de solicitudes para poder acceder al 25% que establece la ley 31017, y recordemos, como mencionaste tú inicialmente, estamos hablando de un máximo de 12.900 soles y un mínimo de 4.300 soles, ¿no? Entonces, desde la superintendencia lo que nosotros esperamos es que evidentemente sea un proceso mucho más ordenado que el anterior. Recordemos que hemos tenido el decreto de urgencia 034 y está en marcha todavía el decreto de urgencia 038, y lo que tratamos obviamente como entes reguladores y supervisores es que este proceso sea lo más eficiente y que, digamos, el retiro que haga el afiliado llegue de manera más rápida y segura. Salvando obviamente las experiencias anteriores donde, digamos, han habido procesos que ya se han corregido en este interín, ¿no? Entonces, hay algunos temas que, si me permites, Enrique, me gustaría destacar. Sí. Y es que primero nos hemos tenido, o sea, la superintendencia es consciente plenamente de la necesidad que tiene un grupo de afiliados de poder acceder a este dinero para las emergencias que pudieran tener en este momento, pero también todos sabemos de la necesidad de poder salvaguardar este distanciamiento social y evitar así el contagio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la superintendencia? Permíteme, Enrique, lo primero es velar porque haya mayor y mejor información. Y déjame mencionarte, digamos, que en este procedimiento operativo, el de la resolución 1352, lo que la superintendencia estableció expresamente es la necesidad que haya una información adecuada que tienen que brindar las AFPs a sus afiliados. Y esto es lo que ha venido sucediendo en estos días. Primero, informar de cuáles son los alcances de la norma, y segundo, dar a conocer el cronograma que se ha establecido y que empieza ahora. Por ejemplo, el día de hoy y el día de mañana empiezan los afiliados cuyo documento nacional de identidad termina en 0, por ejemplo, ¿no? Entonces, mediante este proceso, las AFPs obviamente ya han informado que tienen un portal específico, y esto también es importante, que el proceso es netamente virtual, completamente virtual. El afiliado no tiene por qué ir a las oficinas ni agencias de las AFP para hacer el trámite. Todo va a ser
todo está siendo virtual igual que los dos anteriores. Digamos, este es un tema importante. Y hay otro tema también que sí es necesario recalcar, es que ahora tenemos en el sistema, hay más canales para poder retirar. Recordarás que con el decreto de urgencia 034 teníamos solo pocos bancos, 4, luego se aumentó a 6. Ahora hay 16 entidades financieras a disposición para la elección del afiliado y que pueda, digamos, elegir la entidad financiera que más le acomode, obviamente, ya sea su ubicación geográfica o si tiene cuenta o no. Ya ese es un tema que va a ir decidiendo. En el portal se dan las facilidades. Hay que tener en cuenta, digamos, ingresar todos los datos. Y nuevamente, en el tema de mejor y mayor información, es importante anotar que el afiliado tiene que tener correctamente, en caso de tener una cuenta bancaria, exactamente el número para no cometer, digamos, ingresar la información de manera lo más adecuada posible. Muy bien. Este es un tema. Y permíteme, un tercer elemento es la orientación, ¿no? Desde la superintendencia, nuevamente, lo que hemos tratado de hacer en estos últimos días es orientar acerca de los alcances de esta ley para que el afiliado pueda tomar la mejor decisión. Esta posibilidad, recordemos, y parecería quizás redundante que lo mencione, es solo para los afiliados al sistema privado de pensiones, no es para otros afiliados a otro sistema, ¿no? Hemos visto que hay algunas personas que nos estaban informando que sin pertenecer al sistema querían ver si tenían fondos, pero esto solo es para los afiliados al sistema privado de pensiones. Y un elemento quizás también importante es que el retiro está protegido para ser utilizado en lo que el afiliado así lo requiera, ¿no? Recordemos que la ley 31017 no contempla el concepto de intangibilidad. Sin embargo, la superintendencia, tomando nota, digamos, de esta situación, se aseguró de trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas lo que salió publicado el día viernes, que fue el decreto de urgencia 056, que te permite básicamente dos cosas. Primero, una apertura ya sea individual o masiva de cuentas, ¿no? Y sobre todo, digamos, pensando también nuevamente en evitar que el afiliado que no tenga una cuenta bancaria pueda tener esa posibilidad de hacerlo y evitar que vaya, digamos, y se congestione, digamos, en las oficinas de las instituciones bancarias o financieras, sino que también este decreto de urgencia le brinda expresamente la intangibilidad a estos recursos, ¿no? Eso es un tema importante. Y entonces lo que ha hecho la superintendencia ha sido informar adecuadamente al afiliado de todas esas alternativas. Bien. Quizás hay alguna cuenta, ya los bancos han, digamos, comunicado de que no van a cargar gastos ni intereses propios de sus operaciones de deuda, lo que fuera con el afiliado. Sin embargo, pueden haber otros cargos. Entonces, lo que ha hecho la superintendencia es informar adecuadamente para que el afiliado tome la decisión, la mejor decisión y sobre todo muy bien informada en su propio beneficio. Con respecto, con respecto a los claro. bancos, sí. Y entonces esta posibilidad del decreto de urgencia le da al afiliado este carácter de intangible para que los fondos que sean abiertos en las cuentas, que sean abiertas a partir de este decreto de urgencia, están protegidas y puedan llegar al afiliado de manera completa e intangible. Ya, esta intangibilidad entonces protege al usuario, al ciudadano, de la posibilidad que algunos se preguntaban que, por ejemplo, los bancos se cobren deudas, bueno, evidentemente, pues en momentos como esto, muchos deben tener deudas con los bancos. ¿Esto entonces bloquea esa posibilidad? Claro, eso bloquea. También los bancos han anunciado, obviamente, que no van a cargar, van a dar este carácter de intangible respecto a sus propias operaciones. Pero este decreto de urgencia que nuevamente la superintendencia trabajó en estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas te permite tener esta posibilidad, ¿no? Muy bien. Ahora, usted señalaba que, bueno, no cualquier ciudadano puede, digamos, esperar este retiro, sobre todo pues si es que no está afiliado a una AFP. ¿Esta medida también excluye a los usuarios de la ONP? Claro, esto es solo para los afiliados al sistema privado de pensiones. Estamos hablando de todos aquellos que estamos afiliados y tenemos una cuenta individual de capitalización. Un trabajador, recordemos,
no puede estar afiliado a los dos sistemas, tiene que estar en uno, o está en el sistema privado o está en el Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, si está en el sistema privado y tiene una cuenta, obviamente puede acceder, ¿no? El tema del sistema nacional, bueno, es otro sistema, no está contemplado bajo los alcances de esta ley, ¿no? ¿Hay alguna proyección de cuánto es probablemente lo que se retire con esta disposición? Mire, el ámbito el universo bajo el cual se pueden acoger los afiliados es de 6.450.000 trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones. Ese es el universo. Déjame darte un dato para que veas que este universo obviamente es mayor. En el primer día del retiro del decreto de urgencia 034, se inscribieron como inicio de las solicitudes cerca de 108.000 personas afiliados. En este primer día nos han informado que más de 200.000 personas han ingresado a la solicitud para el retiro del 25%. Digamos, obviamente el universo es mucho mayor y estamos hablando, digamos, que posiblemente ya en los próximos días seguirán, digamos, ingresando el número de personas que quieran hacer uso de este retiro. Nuevamente, la idea es la siguiente, que el afiliado tome la mejor decisión. Nosotros plenamente conscientes de que esta es una necesidad y, digamos, el marco normativo permite este retiro facultativo y extraordinario, porque sabemos que el sistema privado se ha hecho para, digamos, proteger al afiliado en la etapa de la vejez, pero dadas las contingencias de esta crisis y este marco normativo es que se permite el retiro. Por eso cada afiliado ya verá si toma esa decisión o, digamos, o no la realiza, ¿no? Eso ya dependerá de cada afiliado. Desde la SBS nosotros conscientes y preocupados de que el afiliado deba tomar la mejor decisión y así hemos tratado de hacerlo, ¿no? Claro, ahí hay varias preguntas de fondo, ¿no? Porque ahora veíamos esta encuesta, definitivamente el impacto del confinamiento y de las medidas de aislamiento y de la cuarentena es gigantesco, ¿no? En muchas economías familiares, 41% de encuestados señalan hoy que han dejado de recibir ingresos prácticamente, ¿no? Pero por el otro lado había el debate de si con una medida con estas características se iba a ir realmente a recurrir a socorrer a quien realmente lo necesitaba. Y eso pues quedaba de todas maneras en un signo de interrogación, ¿no? Bueno, recordemos que desde un inicio se han venido dando algunas posibilidades, obviamente, dirigidas a determinados grupos, ¿no? Acordémonos que el 034, decreto de urgencia 034, digamos, trataba de orientarse al grupo de afiliados que no habían aportado por 6 meses consecutivos hasta antes de marzo. Luego vino el 038, que, digamos, trataba de proteger a este otro grupo, a un grupo adicional. ¿Quiénes? Los que estén en suspensión perfecta de labores, o aquellos que no han aportado en febrero y marzo, o que habiendo aportado en esos meses, ganan menos de 2.400 soles. Ese es el ámbito del decreto de urgencia 038. Bueno, el Poder Legislativo, el 1 de mayo, promulgó esta ley que ya permite el 25%, y eso abarca ya a todos los afiliados. Por eso un poco cada afiliado ya deberá tomar la decisión más que mejor le convenga, ¿no? Considerando, digamos, las circunstancias que le rodean. No podemos generalizar a todos. Desde la superintendencia, nuevamente, nuestro rol es dar mejor y mayor información y tratar de que el afiliado pues, decida lo que más le conviene, ¿no? Nuevamente, este es un retiro facultativo y extraordinario. Queda claro. En 2 minutos que nos quedan, saliéndonos de esta circunstancia puntual, usted por supuesto que conoce el sistema al derecho y al revés. El Congreso archivó la propuesta de ley, rapidito nomás, la propuesta de ley del Ejecutivo, que en parte fue presentada también en medio de la premura por parar finalmente esta decisión o atemperarla. Y bueno, el Ejecutivo dijo, estamos de acuerdo con una reforma integral del sistema de pensiones. El Congreso la ha devuelto el proyecto de ley y ha dicho, no, para octubre nosotros tenemos un sistema reformado. En fin, quisiera por favor pedirle que en estos 2 minutos nos pudiera resumir cuáles deberían ser los objetivos, el norte de precisamente una reforma integral del sistema. Ok, bueno, a ver, recordemos que nuestro sistema de pensiones, muy rápidamente, nuestro sistema de pensiones está fragmentado. Tenemos un sistema nacional de pensiones, tenemos un sistema privado de pensiones y afrontamos un problema
importante que es la cobertura. Gran parte de la población no está protegida, entonces, por un sistema de pensiones. Entonces, cualquier reforma, lo que tiene que hacer de pensiones en nuestro país, al menos lo que tiene que hacer es proteger y brindar una mayor cobertura a la población. Las personas que no están afiliadas son mayoritariamente jóvenes. Entonces, obviamente no existe un sistema de pensiones perfecto, ¿no? Entonces, la idea, yo, en todo caso, podría ser tomar lo mejor de cada sistema y ofrecerlo como un sistema, digamos, integrado, un sistema que proteja a toda la población y que le brinde las oportunidades para poder protegerse en el momento de la vejez. Eso pasa, obviamente, por tener sistemas más eficientes, con que el proceso de inversión también trate de brindar el mejor retorno con menor riesgo y brindar al final de la vida laboral activa las mejores alternativas para que el afiliado tome su decisión, ya sea una pensión que lo proteja, bueno, está establecido el retiro, pero digamos, hay varios pilares que hay que ver a la hora de diseñar un sistema de pensiones. La cobertura, la eficiencia, las inversiones y después qué tipo de beneficio te están dando. Te tienen que garantizar una pensión mínima, una pensión básica. Hay personas que transitan continuamente entre afiliado dependiente e independiente. Entonces hay que contemplar esa heterogeneidad y poder brindarle lo mejor de un sistema de pensiones al trabajador, al trabajador peruano, ¿no? Digamos, ese debe ser el objetivo de un sistema de pensiones. Hay varias posibilidades, obviamente, pero yo creo que no debemos descuidar, digamos, en lograr ese tipo de objetivos. Muy bien. Elio Sánchez, superintendente adjunto de las AFPs de la Superintendencia de Banca y Seguros. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Un sistema que se adapte a la heterogeneidad de nuestra masa laboral es lo que, en resumen, pues nos ha propuesto Elio Sánchez, superintendente de las AFPs, porque somos un país complejo, lo estamos viendo y lo estamos viendo precisamente al momento de enfrentar una emergencia como esta, y esto se ve reflejado en nuestra cantidad de informal. Con ustedes una excelente noche, sigan con la programación de TV Perú y nos vemos mañana.